Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por participar en este curso de desarrollo infantil temprano en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. En este módulo que vamos a empezar, abordaremos la gestión presupuestal del programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano. Como bien saben, este programa es uno de los principales instrumentos con el que contamos para impulsar la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. En este módulo abordaremos los siguientes contenidos. En primer lugar, haré una breve introducción y posteriormente abordaremos los aspectos generales del presupuesto para tener un marco amplio que nos permita apreciar y poder situarnos en diferentes aspectos relacionados con la gestión presupuestal. Posteriormente, ya abordaremos algunos aspectos más específicos que están vinculados con la clasificación del presupuesto relacionado con el programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano y también analizaremos el presupuesto disponible en este programa. Posteriormente, haremos una exposición sobre la gestión presupuestaria, donde abordaremos algunos procesos relevantes relacionados con la gestión presupuestaria en el marco de este programa presupuestal orientado a resultados y finalizaremos este módulo con el uso de la consulta amigable, desarrollando un caso práctico que nos permita repasar todos estos aspectos generales que se van a presentar y algunos contenidos que ya hemos desarrollado previamente, ¿no? Nos va a permitir de manera práctica poder utilizar esta herramienta que tenemos disponible, que es una gran herramienta que nos permite transparentar la gestión presupuestal del Estado peruano. Y veremos de manera práctica cómo estos elementos que nos permiten presupuestar se pueden apreciar de manera práctica y utilizar también la información que se genera a través de esta herramienta para las decisiones diarias que tomamos en la gestión presupuestal o para rendir cuentas también sobre el proceso de implementación que se realiza en el marco de este programa presupuestal orientado a resultados. Bien, empezamos con la introducción. En primer lugar, quiero que tomen ustedes conciencia de cómo ha evolucionado el presupuesto público en los últimos años. Y con ese propósito les estoy presentando unas láminas en las cuales podemos apreciar cómo ha ido cambiando la estructuración del presupuesto por niveles de gobierno y cómo también ha ido cambiando la asignación presupuestal por estos niveles de gobierno y a nivel global también, ¿no? En los últimos años, nuestro país ha tenido una bonanza económica que ya lleva más de 2 décadas, lo cual nos ha permitido tener mayores recursos en cada año, ¿no? Como podemos apreciar, en el año 2021, el presupuesto del sector público ascendió a 183.000 millones de soles. Para el año 2022, ese presupuesto se incrementó a 197.000 millones de soles. Para el año 2023, el presupuesto se incrementó a 214,8 mil millones de soles y para el 2024 el presupuesto asciende a 240,8 mil millones de soles. Como ustedes pueden apreciar, cada vez disponemos de mayores recursos y el gran desafío que tenemos como Estado es administrar bien estos recursos, gestionar bien estos recursos, hacer un uso eficaz, un uso eficiente, un uso transparente de estos recursos para poder resolver los problemas que enfrenta la sociedad. Bien, cuando vemos
el presupuesto, cómo está estructurado. En el año 2021, el 69% del presupuesto estaba a cargo del gobierno nacional, el 18,6% a cargo del gobierno regional y el 11,8% a cargo de los gobiernos locales. Como ustedes pueden apreciar, cada vez los gobiernos subnacionales tienen una mayor proporción del presupuesto. En el año 2021, el presupuesto destinado a los gobiernos subnacionales representaba el 30,4%, ¿no? En el año 2022 hubo una caída al 29,4%, pero para el año 2023 el presupuesto destinado a los gobiernos subnacionales fue de 34,3%. Para el año 2024, el presupuesto destinado a los gobiernos subnacionales asciende a 36,3% y el gobierno nacional ahora tiene una participación de solo el 63,7%, ¿no? Cada vez los gobiernos subnacionales tienen mayores recursos para atender las necesidades de su población, ¿no? En el año 2024, como ustedes pueden apreciar, los gobiernos locales concentran el 14,4% y los gobiernos regionales el 21,9%. Bien, ¿cómo ha evolucionado el presupuesto del gobierno nacional? En el año 2014, el presupuesto de este nivel de gobierno ascendía a 83.196 millones de soles. Y para el año 2024, el presupuesto del gobierno nacional asciende a 153.929 millones de soles. Como ustedes pueden apreciar, casi se ha duplicado en estos 10 últimos años, casi se ha duplicado el presupuesto. Con relación al año 2023, el presupuesto del 2024 representa un incremento del 9% y en términos nominales se ha incrementado el presupuesto del gobierno nacional en 12.807 millones de soles. ¿Qué ha ocurrido con los gobiernos subnacionales? En el año 2017, los gobiernos regionales tenían un presupuesto asignado que ascendía a 22.219 millones de soles. Para el año 2024, el presupuesto de los gobiernos regionales se ha más que duplicado, ascendiendo a 52.439 millones de soles. Respecto al año 2023, este presupuesto representa un incremento de más del 20% y en términos nominales representa un incremento de 8.568 millones de soles que los gobiernos regionales disponen de manera adicional. En el caso de los gobiernos locales, también el presupuesto se ha incrementado significativamente. En el 2017, el presupuesto de los gobiernos locales ascendía a 15.139 millones de soles. Como ustedes pueden apreciar, para el año 2024 también este presupuesto se ha más que duplicado, ascendiendo a 34.728 millones de soles. Y respecto al 2023, representa un incremento del 17% y en términos nominales de 4.931 millones de soles. ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto para el 2024? ¿No? Como ustedes pueden apreciar en esta lámina, cada año que se formule el presupuesto, se establecen prioridades, ¿no? Y esas prioridades están relacionadas con una asignación presupuestal que busca resolver ciertos problemas en determinados temas, ¿no? Por ejemplo, entre
Las prioridades establecidas para el 2024 se han identificado las siguientes. En educación, salud, ¿cuáles son las prioridades del presupuesto para el año 2024? Cada año, el MEF establece, en coordinación con todos los actores que están involucrados en el proceso presupuestario, las prioridades que se van a financiar en un determinado año fiscal. Para el 2024 se han establecido estas prioridades. Educación es una de las más prioritarias en el presupuesto del 2024 y cuenta con una asignación de recursos que asciende a 46.550 millones de soles, un incremento de más del 10.7% respecto al 2023. Salud es otra de las prioridades del gobierno y para el año 2024 cuenta con una asignación de 29.488 millones de soles, lo cual representa un incremento del 9.3% respecto al 2023. Otra de las funciones del Estado prioritarias es transportes y comunicaciones, a la cual se ha asignado 23.776 millones de soles, que representan un incremento respecto al 2023 de 5.6%. Otra de las prioridades es seguridad y orden público, que también cuenta con una asignación de recursos importante que asciende a 16.234 millones de soles, que representan un incremento del 13.2% respecto al 2023. Saneamiento, vivienda y desarrollo urbano también es otra de las funciones prioritarias a la cual se le ha asignado 9.734 millones de soles, que representan también un incremento significativo del 11.1% respecto al 2023. Protección social y alivio a la pobreza también es otra de las prioridades para el 2024, a la cual se le ha asignado 9.307 millones de soles, que representan un incremento del 19.2%. Mejora en los servicios de justicia también es otra de las prioridades, que cuentan con una asignación de 8.290 millones de soles, que representan un incremento de 10.5% respecto al 2023. Impulso al crecimiento económico también es otra de las prioridades, que busca reactivar la economía y a la cual se le ha asignado 7.787 millones de soles, que representan un incremento del 6% respecto al 2023. Y el impulso a la agricultura, que también es otra de las prioridades, a la cual se le ha asignado 7.107 millones de soles, que representan un incremento del 3% respecto al 2023. Como pueden apreciar, las prioridades del 2024 están muy conectadas con el programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano, ¿no? Educación, salud, protección social y alivio a la pobreza, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, que también contempla intervenciones que están vinculadas a este programa, son las principales prioridades a las cuales se le ha asignado más recursos y tienen los incrementos más importantes, ¿no? En educación, por ejemplo, dentro de esta prioridad se ha contemplado un presupuesto de 4.693 millones para aprendizajes de la primera infancia, que comprende 4.488 millones para la implementación del servicio de aprendizaje y cuidado infantil del ciclo 2 para niños y niñas de 36 a 71 meses. También se ha contemplado 205 millones de soles para el servicio de cuna del ciclo 1, con docentes especializados para más de 16.000 infantes entre 12 a 36 meses, priorizando hogares pobres y pobres extremos del ámbito urbano, con mujeres como jefas de hogar. En cuanto a salud, también se han priorizado 2.327 millones de soles para salud y protección de la primera infancia,
que comprende 2.164 millones para la atención de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas en infantes, el desarrollo del control del crecimiento y desarrollo para menores de 6 años, entre otras acciones del programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano. También se han contemplado 125 millones de soles para la reducción de la anemia a través de visitas domiciliarias a familias con infantes de 4 a 12 meses y la ampliación de la intervención a madres gestantes. También se han contemplado 38 millones de soles para asegurar el cierre de brechas en vacunación a niños menores de 5 años que no cuentan con las vacunas del esquema regular y para la vacunación de niños y niñas contra el polio y sarampión ante riesgos de brote, ¿no? Como pueden apreciar, son intervenciones claves que tienen que ver con el desarrollo infantil temprano. También en protección social y alivio a la pobreza, en el marco de la mejora a los programas sociales, que cuenta con una asignación de 3.538 millones, se ha contemplado una asignación de 848 millones de soles para el programa CUNAMás, que busca incrementar la cobertura de sus servicios en el ámbito rural, lo que incluye 44 millones para pasar del 24% al 26% de cobertura en el servicio de cuidado diurno, alcanzando de esta manera a 67.000 infantes menores de 36 meses. Y también se ha contemplado en el marco de este programa Cuna Más 210 millones de soles para ampliar la cobertura del 21.5% al 51.5% en el servicio de acompañamiento a familias, con lo cual se atenderá a 207.000 familias a través de este programa de Cuna Más. Bien, algunas de las cifras presupuestales que se han contemplado en el presupuesto del 2024 que consideramos pertinente mencionarlas de manera introductoria para que podamos tener una idea del esfuerzo que está haciendo el Estado para impulsar el desarrollo infantil temprano. ¿Cómo se financia el presupuesto público? Los 240.806 millones que tenemos se financian principalmente con impuestos. Los impuestos representan el 74.3% del presupuesto. Con endeudamiento estamos financiando alrededor del 12,2% y las tasas y contribuciones representan el 5,8%. A través del canon, regalías y participaciones también tenemos un financiamiento importante que asciende al 7,1%. Y las donaciones solamente representan el 0,5% del presupuesto. Entonces, principalmente, se financia nuestro presupuesto con impuestos, ¿no? De los 240.000 millones, 178.000 millones lo constituyen los impuestos. Y en cuanto al tipo de gasto que se realiza con el presupuesto del 2024, podemos apreciar que el 39,4% del presupuesto está destinado al pago de planillas, ¿no? El 26,2% a gastos de capital. El pago de servicios y compra de bienes representa el 12,4%, el pago de la deuda representa el 11,8%, otros gastos corrientes que permiten la operatividad de las entidades representan el 9,3% y la reserva de contingencia el 0,9%, ¿no? Entonces, la mayor parte del presupuesto se destina al pago de planillas, ¿no? Que lo cual permite, pues, tener el personal que va a brindar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, ¿no? Los gastos de capital, que representan el 26,2%, permiten ampliar la capacidad productiva del país, ¿no? Permiten ampliar los servicios que ofrece el Estado también, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos con el presupuesto público, ¿no?
hay varios desafíos que limitan la gestión presupuestaria y que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se vienen impulsando reformas para poder lograr una gestión presupuestaria más eficaz, más eficiente, que permita abordar los problemas que enfrenta la sociedad, ¿no? Uno de ellos es la descentralización y coordinación intergubernamental. Hay una dificultad en la distribución equitativa de recursos entre regiones, lo cual genera disparidades en el desarrollo regional, ¿no? También hay problemas de coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local, lo cual se traduce en una limitada implementación de las políticas públicas, ¿no? Si no hay una buena coordinación, no se pueden ejecutar adecuadamente esos diseños que se han contemplado en diversas políticas públicas, ¿no? Porque requieren de una articulación, de una colaboración entre diversos niveles de gobierno para dar una respuesta adecuada a las necesidades locales, ¿no? Hay también un gran desafío relacionado con la capacidad institucional, ¿no? Las entidades públicas enfrentan limitaciones en la capacidad técnica y administrativa de las entidades públicas. Hay una necesidad de fortalecer las competencias en materia de planificación y ejecución presupuestaria, ¿no? Vamos a ver posteriormente algunos datos que reflejan la capacidad institucional. Un dato o un indicador importante tiene que ver con el nivel de ejecución presupuestal, lo cual lo vamos a ver, lo cual refleja la capacidad de planificar y de ejecutar todas estas intervenciones que financia el presupuesto público, ¿no? Luego tenemos también otra de las limitaciones o desafíos que enfrenta la gestión presupuestaria, es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Hay una falta de transparencia en la gestión y asignación de recursos y hay una insuficiente rendición de cuentas y de mecanismos de supervisión efectivos que permitan que el presupuesto se utilice de manera eficaz, de manera eficiente, ¿no? Y de manera técnica también, ¿no? Otro de los desafíos es la eficiencia en el gasto público. Hay una subutilización o un uso ineficiente de los recursos asignados. Hay proyectos de inversión pública con problemas de ejecución y retrasos. Voy a mostrarles posteriormente unos datos sobre esta problemática que enfrenta el Estado. También tenemos problemas de planeamiento y priorización de proyectos. Hay dificultades en el Estado para establecer prioridades claras en la asignación de recursos a proyectos que puedan tener impactos significativos en el desarrollo territorial, ¿no? En muchos casos la inversión se atomiza, se asignan recursos a proyectos con reducido impacto y se dejan de ejecutar esos proyectos que podrían tener un mayor impacto en el desarrollo del país, ¿no? Hay también problemas de corrupción y malversación de fondos. Les voy a mostrar unos datos sobre esta problemática también, que es muy lamentable porque la corrupción socava la confianza pública en la administración del Estado, ¿no? Lo cual es muy perjudicial porque se limita el desarrollo con la corrupción, ¿no? Hay tantos miles de millones de soles que se pierden por estos actos de corrupción que nos permitirían hacer muchas obras en beneficio de la sociedad, ¿no? Y para ello, para reducir esta problemática, es necesario fortalecer los sistemas de control interno, los sistemas de auditoría, ¿no? A fin de que haya un mayor control y se pueda propiciar un uso eficiente, un uso eficaz de los recursos, ¿no? Y bueno, hay otros problemas u otros desafíos que enfrenta también el Estado, que están vinculados a la sostenibilidad fiscal, ¿no? Tenemos una alta dependencia a ingresos que provienen de los recursos naturales y cuyos precios fluctúan, ¿no? En estos últimos años hemos tenido una bonanza económica, principalmente porque nuestros recursos naturales
han tenido unos precios internacionales y una demanda internacional muy favorable que nos ha permitido obtener cada vez mayores recursos, pero tenemos un desafío para mantener esa sostenibilidad fiscal a largo plazo, ¿no? Por lo cual las leyes de transparencia y de responsabilidad fiscal se tienen que aplicar de manera efectiva para que podamos tener unas finanzas que nos permitan un desarrollo sostenible, un crecimiento económico sostenible del país, ¿no? Y hay otros factores externos también que afectan al presupuesto público que derivan, como ya lo he mencionado, de fluctuaciones económicas que se pueden dar a nivel internacional, de desastres naturales también que se pueden presentar, lo cual amerita pues que el Estado esté preparado, que cuente con mecanismos de respuesta rápida, que pueda tener cierta flexibilidad presupuestaria para atender las emergencias que se puedan presentar, ¿no? Algunos datos que les he mencionado relacionados con estos desafíos en cuanto a la capacidad de ejecución presupuestaria, que es un indicador muy importante. Como ustedes pueden apreciar, han podido apreciar inicialmente, el presupuesto se ha venido incrementando significativamente, ¿no? Cada vez el Estado dispone de más recursos, pero el gran desafío que tenemos es que tenemos que ejecutar esos recursos de manera eficaz, de manera eficiente, de manera transparente, ¿no? Tener la capacidad de ejecutar esos recursos, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos. Miren cuánto dejamos de ejecutar en cada año. En el 2019, el PIN, es el presupuesto institucional modificado, fue de 188.572 millones de soles. Y solamente logramos devengar 161.079 millones de soles, lo cual representa el 85% del presupuesto institucional modificado. Hemos dejado de ejecutar en el 2019 27.493 millones de soles. En el año 2021, el presupuesto fue de 227.932 millones de soles, el presupuesto institucional modificado. Y solamente ejecutamos 198.822 millones de soles, que representan el 87% del presupuesto. Dejamos de ejecutar 29.110 millones de soles. En el 2023, el último año, hemos contado con un presupuesto de 249.947 millones de soles y hemos logrado ejecutar 223.081 millones de soles que representan el 89%. Hemos dejado de ejecutar 26.866 millones de soles. Si bien en los últimos años, como pueden apreciar, los niveles de ejecución, los porcentajes de ejecución que hemos tenido, hemos ido mejorando, ¿no? En el 2019 fue del 85%, en el 2021 87%, en el 2022 88%, en el 2023 89%. Hemos tenido una mejora en la capacidad de ejecución presupuestal, pero todavía tenemos un gran desafío y eso está relacionado con las capacidades que tienen que tener las entidades públicas, ¿no? Capacidades técnicas para poder planificar, para poder gestionar diversas intervenciones que realizan en el marco de sus funciones, de sus competencias, ¿no? Hay un indicador importante del Banco Mundial que es el indicador de la efectividad de gobierno, ¿no? Que mide la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública, la calidad en la formulación e implementación de políticas, la independencia de presiones políticas, entre otras variables, ¿no? Este indicador de efectividad del gobierno del Banco Mundial es un indicador importante, ¿no? Que nos permite ver cuán capaz es un gobierno para abordar estos desafíos que, que enfrenta, ¿no? Y el ranking de efectividad del gobierno nos muestra que Singapur es el que ocupa el primer puesto entre 209 países evaluados, ¿no? Y fíjense que Singapur, que ocupa el primer puesto,
está 15% por encima de países como Suiza, Finlandia y Dinamarca. Para que tengan una idea, Estados Unidos en este ranking ocupa el puesto 25. ¿Y cómo está Perú en este ranking? Nosotros ocupamos el puesto 123 de 209 países evaluados. Tenemos allí un gran desafío, tenemos que mejorar muchísimos aspectos todavía en la administración pública que nos permitan tener una mayor efectividad en todo lo que hacemos. Otro indicador importante también que tiene que ver con la capacidad y con la eficiencia, ¿no? Es esta información que nos proporciona la Contraloría General de la República a través de Infobras, ¿no? Que tiene que ver con las obras paralizadas. Fíjese cuántas obras paralizadas y cuánto representan estas obras paralizadas en términos monetarios. Este es el último reporte que yo he elaborado hace unos días y de acuerdo a Infobras, tenemos 1.423 obras paralizadas, que representan más de 9.839 millones de soles. Y en estas obras involucradas, en estas 1.423 obras, existen 469 entidades que presentan esta problemática, ¿no? ¿Cuáles son eh, o en dónde se concentra principalmente estas obras paralizadas? Fíjense en la parte inferior de esta lámina, en las obras paralizadas por nivel de gobierno. Los gobiernos locales tienen la mayor cantidad de obras paralizadas, ¿no? Suman un total de 1.029 obras paralizadas. Los gobiernos regionales tienen 189 obras paralizadas y el gobierno nacional 194 obras paralizadas. En términos financieros, en términos presupuestales, el gobierno nacional, de estos 9.839 millones que representan el total de obras paralizadas, tiene 2.745 millones de soles. Los gobiernos regionales, 3.191 millones de soles y los gobiernos locales, 3.870 millones de soles. ¿Y en qué modalidades principalmente se presenta en qué modalidades de ejecución se presenta principalmente estas obras paralizadas? Podemos verlo en este cuadro en la parte superior derecha de la lámina, donde se presentan las obras paralizadas según la modalidad de ejecución. En la modalidad de ejecución de administración directa existen 798 obras paralizadas. En la modalidad de contrata, ¿no? 582 obras paralizadas por núcleo ejecutor, estas obras que se ejecutan con la participación de la comunidad. Existen 35 obras paralizadas, obras por impuestos, este nuevo mecanismo de ejecución de inversiones que se viene implementando en los últimos años, también cuenta con 7 obras paralizadas, y también los organismos internacionales que contribuyen a la o apoyan en la ejecución de inversiones, también cuentan con una obra paralizada, ¿no? ¿Y cuáles son las causas que generan la paralización de estas obras? Vemos que la principal causa tiene que ver con la asignación presupuestal, ¿no? Hay 330 obras paralizadas que no cuentan con asignación presupuestal. Hay 220 obras, de estas 1.423 obras, que se han paralizado por incumplimiento del pago de valorizaciones. Hay 168 obras que se han paralizado por incumplimiento de contratos. Hay 58 obras que están en un proceso arbitral. Hay 57 obras que han sufrido modificaciones sustanciales del expediente técnico, lo cual ha generado una paralización de la obra.
Y las otras causas, diversas causas, suman 590 obras paralizadas. Este es un gran desafío que tenemos, ¿no? Mejorar la eficacia, la eficiencia en la ejecución de los proyectos y todo parte, pues, por la elaboración de un buen expediente técnico, ¿no? De un buen equipo que permita gestionar adecuadamente la ejecución de los proyectos, ¿no? En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, acá sí hay un dato interesante que nos trae el Banco Mundial también a través del ranking de gobierno y tecnología. En el año 2022, el Banco Mundial evaluó a 198 economías y Perú, dentro de este ranking, escaló 29 posiciones, lo cual ha situado a Perú en el puesto 14 de 198 países evaluados, ¿no? Perú, en cuanto a este ranking de gobierno y tecnología, es un líder, ¿no? Es un país líder en la región, y lo cual implica pues que ha avanzado bastante en la transformación digital de sus servicios, ¿no? En el año 2022, cuando se elaboró este ranking, el Perú había implementado más de 10.000 servicios digitales de orientación en diversas plataformas del Estado, lo cual contribuye a la transparencia en la gestión presupuestaria, ¿no? En la transparencia en la gestión de la administración pública, ¿no? En general, ¿no? Porque además de la transparencia, también esta transformación digital del Estado permite también que el ciudadano pueda acceder a diversos servicios con una mayor facilidad, ¿no? Usando estas nuevas tecnologías digitales que están disponibles, ¿no? Lo cual también le reduce costos al Estado, ¿no? La transformación digital es clave, pero como pueden apreciar, Perú es un país líder en esta materia, ¿no? Lo cual nos llena de orgullo. Están haciendo un buen trabajo las oficinas de tecnologías de información. Y bueno, las áreas de línea también, ¿no? Que son las que solicitan los recursos y cuentan con el soporte de parte de estas áreas de tecnologías de información. Otro aspecto también, u otro desafío, es la corrupción, como les he mencionado. Y de acuerdo al informe también de la Contraloría General de la República, en el año 2023, las pérdidas por actos de corrupción e inconductas funcionales ascendieron a 24.268 millones de soles, ¿no? Lo cual representa el 12,7% del presupuesto ejecutado en el 2023. Miren, es una cifra tan grande, 24.268 millones de soles. Es un presupuesto o es un monto enorme que nos permitiría ejecutar un montón de obras, brindar un montón de servicios que requiere el ciudadano, ¿no? Pero lamentablemente es un monto que se pierde por culpa de la corrupción, ¿no? ¿Y quién es en el gobierno? ¿Quién es o cuál de los niveles de gobierno es el que concentra la mayor parte de estas pérdidas? En el gobierno nacional, las pérdidas en el 2023 por corrupción fueron de 11.992 millones de soles, que representaron el 11,3% del presupuesto ejecutado en el nivel de gobierno nacional. En el caso de los gobiernos regionales, las pérdidas ascendieron a 7.615 millones de soles, que representaron el 15,4% del presupuesto ejecutado por el nivel de gobierno regional. Y en el caso de los gobiernos locales, las pérdidas por corrupción ascendieron en el 2023 a 4.660 millones de soles, que representaron el 13,1% del presupuesto ejecutado por el nivel de gobierno local. ¿Y en qué tipos de gastos se concentran estas pérdidas? Como podemos apreciar en este cuadro que está en la parte inferior derecha de la lámina, las inversiones concentran las mayores pérdidas, ¿no?
Allí se concentran las mayores pérdidas por corrupción, que suman un total de 8.963.000 millones de soles, que representan el 17.5% del presupuesto ejecutado en inversiones en el 2023. Es una cifra muy alta. En abastecimiento, ¿no? Donde se realizan diversos contratos, ¿no? Que tienen que ver con la operatividad de las entidades, con los servicios que se ofrecen también, asciende las pérdidas, abastecimiento con la contratación de servicios, con la adquisición de bienes, ¿no? A 8.836.000 millones de soles, que representan el 15,4% del presupuesto ejecutado. Y en recursos humanos también es el otro rubro donde se concentran estas pérdidas, que ascienden a 6.469.000 millones de soles, que representan el 7.3% del presupuesto ejecutado en este tipo de gastos, ¿no? Lo bueno es que existe una tendencia decreciente en estas pérdidas. La Contraloría en los últimos años ha ido elaborando este reporte sobre las pérdidas por la corrupción y nos permite apreciar de que ha habido una disminución en el 2023, ¿no? Existe una tendencia decreciente en cuanto a las pérdidas, ¿no? En el año 2019, por ejemplo, las pérdidas representaron el 14.9% del presupuesto ejecutado en ese año. Y en el 2023 se ha reducido esa proporción, ¿no? Como les he mostrado acá en las tablas, esa incidencia o el porcentaje que representan las pérdidas respecto al presupuesto ejecutado en el 2023 fue de 12.7%, ¿no? Un monto o un porcentaje menor al 14.9% registrado en el 2019. Bien, por mi parte, eh, estoy terminando esta introducción. Posteriormente van a abordar otros temas más específicos vinculados con la gestión presupuestal con mi compañera Marcela. Y yo voy a volver al final de este módulo con el desarrollo del caso práctico del uso de la consulta amigable, y a través del uso de esta herramienta vamos a hacer un repaso de los diferentes conceptos, de los diferentes aspectos que van a ser abordados por mi compañera Marcela en el desarrollo de su exposición o de las exposiciones que ella va a tener, porque va a desarrollar varios temas, ¿no? Como les he mencionado, relacionado con el marco general de la gestión presupuestal, relacionados también con el presupuesto del programa, relacionados con la gestión presupuestaria a través de diversos procesos que están vinculados con la ejecución presupuestal, ¿no? Que lo vamos a ver de manera práctica con el uso de la consulta amigable al término de este módulo. Muchas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.